Buenas tardes, vamos a dar inicio a las actividades del día, la tarde de hoy. Estamos en la Facultad de Comunicación Social, en la carrera de Hotelería y Turismo, en la asignatura de Filosofía de la Comunicación. Muy bien, para iniciar las actividades, permítanme por favor compartir pantalla. Estamos esperando a la estudiante, pero en todo caso vamos a trabajar y ella se va a conectar en el transcurso, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá, para recapitular un poco de las actividades, estamos iniciando una semana. Es importante mantener frescos los conocimientos, ¿no? Entonces, lo que vimos en el día uno nos habla, las clases ya está subida, estamos en la plataforma, nos habla acerca de la comunicación, la definición de la filosofía y de la comunicación. ¿Ok? Acá se le mostró un video al estudiante para que vea los componentes de la comunicación y también se hizo una pantalla, una especie de PowerPoint en donde se explicaba acerca de la filosofía. En las actividades que se desarrollaron, pues se mandó a hacer dos trabajos y una participación en foro. ¿Ok? El trabajo consistía en el análisis comparativo de la comunicación y crear una creación multimedia, ¿no? ¿De qué se trataba la creación de multimedia? De que ella grabe o ella se grabe ella como receptora, dando un mensaje, emitiendo un mensaje, y alguien como receptor. En el día 2 se trabajó con el tema de teoría del proceso de la comunicación. Aquí ustedes pueden visualizar la clase, ya está grabada, está subida en la plataforma y en los recursos se mostraron videos importantes que ayudaron a complementar el trabajo, ¿no? También hicimos un Geniality, que es una plataforma como PowerPoint, para dar ciertas explicaciones relacionadas al tema que habíamos visto. Y para el día de hoy, el tema se trata acerca de las funciones de la comunicación, modelos de comunicación. Tenemos preparado un PowerPoint para poder dar inicio a la clase, ¿no? También vamos a mostrar un par de videos para ayudar y complementar el aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Déjenme compartir bien la pantalla porque después no se va a escuchar el audio de los videos que van a venir después, ¿no? A ver, permítanme un ratito. Aquí, aquí. Ok. Vamos a ver las diapositivas. Aquí tenemos las diapositivas. Bien. Muy bien, nos está viendo. Permítanme un momento. O si se ve. Ay, creo que sí se ve. Ya me confundí. Bueno, espero que sí se vea. Aquí tenemos las diapositivas, ¿no? Funciones de la comunicación. En la unidad número uno, ¿qué es lo que vamos a ver? Introducción a la filosofía de la comunicación. ¿Ok? Toda la unidad número uno. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación? Lo más importante, ¿no? Para poder entrar a estas funciones, se ha detallado, se ha especificado cuatro objetivos de aprendizaje principales, primordiales para poder desarrollar el tema, ¿no? Primero busca identificar las principales funciones de la comunicación en la sociedad, que es lo que vimos en la primera clase, ¿no? El segundo objetivo busca analizar el papel de los medios de la comunicación según las teorías funcionalistas. ¿Ok?
El tercer objetivo busca comprender las funciones y comprender las funciones manifiestas y latentes de la comunicación. Y por último, evaluar ejemplos contemporáneos de cada función comunicativa. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Comprender las funciones manifiestas y latentes de la comunicación. Vamos a ver estructuralmente cuáles son estas funciones, de qué se componen, cómo complementan a la comunicación. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué es una función comunicativa? Bueno, la definición de función comunicativa nos dice que las funciones de la comunicación son los roles o propósitos que cumple el proceso comunicativo en la sociedad y en las relaciones humanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Son funciones, las funciones de la comunicación son los roles o propósitos que cumplen el proceso comunicativo. ¿Ok? Entonces, para nosotros entender específicamente las funciones, tenemos que enfocarnos en los procesos. ¿Ok? ¿Y cuáles son los procesos comunicativos? ¿Ok? Hay diversos, dentro de los cuales vamos a encontrar tres pilares fundamentales que vienen a ser como el emisor, el mensaje y el receptor. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a comprender de que como emisores, las personas que se van a comunicar y están del lado de los emisores, tienen que preguntarse o tienen que cuestionarse cuál es el mensaje que quieren enviar. Por ejemplo, estamos hablando en el trabajo, ¿no? Estamos relacionados para el hotel o estamos relacionados en las agencias de viajes, ¿ok? Entonces, estamos, por ejemplo, en una salida de campo y vamos a ser los guías, ¿ok? Miren la situación que se presenta, ¿no? Entonces, ¿quién es el guía? El guía es la persona que dirige el grupo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el guía como director del grupo es el encargado de emitir un mensaje, comunicarse de forma clara, precisa y específica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estamos en un terreno del campo, en un terreno rocoso, en un terreno riesgoso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el mensaje o qué es lo que va a comunicar el guía? El guía debe comunicar que deben concentrarse en el recorrido, deben estar pendientes de los desniveles, deben someterse a un tiempo específico. ¿Por qué? Porque va a cambiar la temperatura, va a cambiar el oxígeno, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que el guía debe emitir y los turistas, ¿qué es lo que van a receptar? Que deben manejarse con cuidado porque probablemente pueden sufrir algún accidente. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede si el guía no se comunica adecuadamente, no emite el mensaje claro, preciso y específico? Él simplemente va a decir, caminen rápido porque el tiempo se nos viene encima. Un ejemplo, que es lo que habitualmente sucede cuando ustedes visitan la montaña. Pero el turista no entiende que se avecina el mal tiempo, no entiende que baja el páramo, que son términos de los guías que están en el páramo, ¿no? Entonces, ese mensaje no se recibe adecuadamente, ese receptor no interpreta adecuadamente, una mala comunicación. Y esta mala comunicación que va a tener como resultado que el viaje no sea de lo más placentero, que el turista no disfrute del recorrido, no disfrute del paisaje, no disfrute de la actividad. Muy bien. Un ejemplo relacionado al contexto de la guianza, del turismo, ¿verdad?
Ok, estas funciones, ¿por qué son importantes? Porque estas funciones organizan la vida social, ¿no? La importancia de las funciones es que te va a organizar la vida social. ¿Y qué significa esto? De que nosotros debemos saber en qué momento vamos a ser receptores, debemos saber en qué momento vamos a ser emisores y obvio, debemos saber cuál es el mensaje que se va a generar a través de esto, ¿no? Nosotros, para poder comunicarnos, debemos reconocer los estratos dependiendo del sitio en donde estemos. ¿Qué quiere decir con estratos? Por ejemplo, estamos en el trabajo, ¿ok? Entonces, nosotros debemos conocer la organización del trabajo, el organigrama, como lo podemos conocer en hotelería, cuántos departamentos hay, cuáles son los departamentos, quién es el jefe de cada departamento. ¿Ok? Entonces, en el organigrama del departamento de A y B, nosotros qué vamos a tener, que dependiendo de la cocina va a haber un chef encargado. Dependiendo de la categoría del hotel, va a haber un chef encargado. ¿Ok? Entonces, ahí están los estratos. Entonces, nosotros no nos vamos a comunicar, nosotros empleados, nosotros trabajadores, no nos vamos a comunicar con el dueño o con el dueño del establecimiento, o con la corporación dueña del establecimiento. Nos tenemos que comunicar con nuestro inmediato superior para algún tipo de queja o sugerencia o algún tipo de comunicación, ¿no? Esa es la organización de la vida social, ¿no? Saber cuál es nuestro inmediato superior respecto al trabajo para poder comunicarnos adecuadamente, porque no es recomendable saltarse la jerarquía. Voy a poner otro ejemplo, el de los estudiantes en la universidad o el de los estudiantes en el colegio, a nivel estudiantil. ¿Qué sucede a nivel estudiantil? En algunos casos, para este ejemplo que le voy a poner, ¿no? Por ejemplo, el estudiante se siente perjudicado por la mala nota que le puso el docente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Se va a hablar con el rector en el colegio, un ejemplo, ¿no? Se pasa por encima al coordinador del curso, se pasa por encima al profesor, se pasa por encima al inspector general, se pasa por encima al coordinador académico, se pasó por encima a todo el mundo y se fue a hablar directamente con el rector. Aquí nosotros encontramos un error en la comunicación, error en la organización de la comunicación dentro del establecimiento. ¿Por qué? Porque ese problema se podía solucionar hablando con el docente o hablando con el coordinador de los docentes. ¿Por qué? Porque el docente probablemente, un ejemplo, no sumó bien, se equivocó, le restó una nota, o simplemente el estudiante no recordaba de qué, de que presentó tarde las tareas y de igual forma se recibieron, pero con baja nota o con una nota inferior. Entonces, eso no recordaba el estudiante. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa al irse al superior? En algunos casos, el rector lo devuelve al estudiante a hablar con el dirigente o a hablar con el docente, con el profesor. En otro de los casos, el rector habla directamente con el profesor. En otro de los casos, se penaliza al profesor. ¿Ok? Pero el darle solución a ese requerimiento se va a lentizar. ¿Por qué? Porque en la comunicación directa, en la comunicación respetando el orden jerárquico, el estudiante iba a darse por conocimiento o iba a recordar de que efectivamente tales y tales y tales presentaciones de deberes fueron tardías y por esa razón es la nota baja. ¿Ok? O simplemente el profesor recordaba que no, que en efecto aquí estaba la nota del estudiante. Simplemente, como hay tantos estudiantes, se presentó una confusión.
y no pasaba nada. ¿Vieron? Por eso es importante siempre recordar la organización, recordar que dentro de las funciones lo más importante es la organización. ¿Ok? Hay que tener el orden jerárquico para poder comunicarse adecuadamente, ¿no? No con esto quiero decir de que no vamos a buscar el superior para darle a conocer, no, pero tenemos que ir respetando el proceso. Si en la primera no te hicieron caso, vas al inmediato superior y así sucesivamente hasta cuando llegues a la autoridad máxima. ¿Ok? Entonces la autoridad máxima ahí va a tener una evidencia de que tú has venido respetando los procesos. Y eso lo lleva a qué? A que en efecto se va a sancionar a las personas que vienen sin dar solución a tu requerimiento, sin atender al requerimiento o a la comunicación que se presentó al principio. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Hay que mantener la cohesión grupal, ¿no? En efecto, la comunicación de eso se trata, ¿no? Dentro de las funciones de la comunicación se busca justamente mantener este grupo, mantener esta cohesión, ¿ok? Es escuchar, dar importancia, dar oídos, dice un término popular, dar oídos a todo el conglomerado, a todo el grupo, ¿no? Con la misma atención y con la misma importancia. Recuerden que en las clases anteriores, nosotros vimos que la comunicación no es solamente verbal, no es solamente escrita, no es solamente por señas, también es por gestos, ¿ok? Entonces, tu gesto de incomodidad va a dar un problema grupal, ¿no? Si estás coordinando el grupo y cierta persona no es de tu agrado, tú vas a tener un gesto corporal que va a comunicar que te desagrada la persona y que no lo quieres oír. Eso va a romper el grupo, va a romper, va a impedir de que se mantenga la comunicación en ese grupo. ¿Y qué sucede cuando el grupo se fracciona, cuando el grupo no se comunica? Dependiendo del escenario, dependiendo del contexto, pues vamos a tener problemas y problemas muy graves, ¿no? ¿Por qué? Digamos que estamos en el trabajo, ¿ok? Y existe una mala comunicación o existió una discriminación de gesto corporal de una de las personas. Entonces, se siente la persona, el trabajador, se siente faltado, ¿no? Se siente disminuido, se siente agobiado y va a hacer el comentario a su mejor amiga o a su compañera de trabajo. Entonces no vas a tener una persona inconforme, sino que van a tener dos personas inconformes. Y si esas personas son populares, pues la inconformidad se va a regar, ¿no? Va a llegar al punto de que el grupo esté inconforme con la autoridad. Y ahí, obviamente, se va a reflejar eso en el trabajo. Muy bien, ¿qué más nos dice? ¿No? Facilita la transmisión cultural, ¿no? En efecto, las funciones de la comunicación es lo que busca, que se transmita la cultura, ¿no? Se transmita el respeto por la cultura. Ok, aquí hay que aclarar ciertos puntos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que Ecuador es un país multicultural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que Ecuador acoge a muchas culturas, culturas autóctonas y culturas extranjeras también, ¿no? Desde siempre, bueno, a partir del 2008, en la Constitución ya se lo reconoce como un país multicultural, pero Ecuador desde siempre fue un país en donde aceptaba a los foráneos como que fueran de su propia patria, ¿no? El caso vivo es Guayaquil. Guayaquil, por ser el puerto principal de la Mar del Sur, como le decía el rey Luis Felipe III, receptaba o recibía a extranjeros.
recibí a chinos, japoneses, incluso hubieron una lista de la Segunda Guerra Mundial de los judíos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que nuestro país desde siempre estuvo recibiendo extranjeros, ¿no? Estuvo recibiendo diferentes culturas que conformaron lo que ahora es el Ecuador. Por eso, la comunicación es importante dentro de la cual se valorice esta transmisión cultural, el respeto en la transmisión cultural, ¿no? Si bien es cierto, somos de Ecuador y prevalece la cultura autóctona, también es cierto de que tenemos muchos visitantes que han nacido, que perdón, que sus hijos han nacido en el Ecuador y que son parte ya del Ecuador, pero que mantienen su cultura primordial, ¿no? Por eso, dentro de la comunicación, dentro de las funciones, se tiene como factor principal o preponderante la transmisión cultural, ¿no? El respeto hacia la otra cultura, la forma de comunicarnos, la forma de mencionarlo, no podemos agrandar a una y disminuir a la otra, ¿no? En todo caso, se respeta la cultura de casa, se valora la cultura de casa, pero también se debe considerar las culturas extranjeras. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, nos debemos a una sociedad, nos debemos a unas leyes, nos debemos a parámetros internacionales en donde lo más, eh, eh, lo mejor es mantener esta comunicación, esta transmisión de cultura de la forma idónea. ¿Qué, qué más nos dice acá? Permite la coordinación de actividades, ¿no? En efecto, voy a poner un ejemplo para este punto, que es la coordinación de actividades. Voy a poner un ejemplo, y el ejemplo es del hogar, ¿no? El ejemplo del hogar. El ejemplo es de una familia, de una familia. Aparte de que sea una familia con una sola cabeza de hogar o con dos cabezas de hogar, bueno, eso no es indispensable. Lo indispensable es que se vive en familia, ¿no? Y vivir en familia hace referencia a coordinar actividades. ¿Qué es lo que pasa con la juventud? La juventud es siempre, porque en este caso los profesores también fuimos jóvenes. Entonces, por eso digo la juventud de siempre. ¿Qué es lo que pasa con la juventud de siempre? La juventud de siempre tiene sus propios planes, tiene sus propias actividades, ¿ok? Pero como no son autosuficientes, se deben a la familia, se deben al hogar, ¿ok? Entonces, el hogar que está regulado por personas adultas, por personas mayores, por personas que tienen el peso de mantener el hogar económicamente, psicológicamente, sentimentalmente, de dar ese bienestar, son las que proponen o las que imponen las actividades. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar una situación compleja. ¿Por qué? Porque los jóvenes, no los niños, los jóvenes quieren hacer sus actividades. Los niños de la familia quieren hacer las actividades que los adultos de la familia proponen. ¿Ok? Entonces, tenemos un escenario en el cual los jóvenes se los cataloga como rebeldes. ¿Por qué? Porque no hacen lo que quieren los adultos. ¿Ok? Pero si nosotros entramos en una comunicación de doble vía, nosotros vamos a ver de que poniéndonos en los zapatos de los jóvenes, estamos en minoría. ¿Por qué? Porque mis hermanos menores sí quieren hacer lo que hacen mis padres o lo que hacen los adultos. ¿Ok? Entonces son dos contra uno. Y la apatía o el rechazo a esa actividad por los jóvenes va a ser más fuerte. ¿Ok? Entonces aquí debe intervenir la comunicación. ¿Y qué es lo que va a hacer las funciones de la comunicación? Llegar a un acuerdo.
una coordinación. ¿Ok? Vamos a hacer primero las actividades de los adultos o vamos a hacer primero las actividades de los jóvenes. Ok, no se trata de que el mayor va primero o el menor va primero. Se trata de que de coordinar. Por ejemplo, ¿qué establecimiento abren primero? Digamos que los jóvenes quieren ir al mall, un ejemplo, al centro comercial. ¿A qué hora abre el centro comercial? A las 10 de la mañana. Ok. La actividad que quieran hacer los adultos es a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pues por efectos de tiempo vamos a hacer la actividad de los adultos. En un caso contrario, en donde la actividad del joven sea primero, pues por medio de la comunicación y la coordinación de las actividades, vamos a llegar a una realización de estas actividades en primera instancia. ¿Vieron? ¿Cómo buscamos la comunicación? Buscamos la coordinación de actividades para poder tener una comunicación, una mejor comunicación y evitar algún tipo de conflicto o algún tipo de tropiezo dentro del núcleo familiar. Puse la familia porque en este caso es el factor donde más situaciones complejas se dan en relación a la coordinación de actividades, ¿no? No puse el ejemplo del trabajo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una sola voz. La autoridad dispone que hay que hacer esta actividad para tal fecha y la dispone con semanas de anticipación. Simplemente hay que acatar la disposición, porque es una disposición de la autoridad. ¿Vieron? Por eso tomé el ejemplo de la fábrica. Y por último, ¿qué tenemos aquí? Satisfacen necesidades individuales y colectivas. En efecto, la comunicación busca eso, dar solución o satisfacer este tipo de actividades, ¿no? Buscar que no solamente un grupo mayoritario o minoritario se beneficie de alguna resolución, ¿no? Sino que por medio de de la comunicación, de las funciones de la comunicación, buscamos que todos sean atendidos, ¿no? Por ejemplo, se dispone que se van a aperturar las becas para cierto tipo de estudiantes, un ejemplo, ¿no? Entonces, la comunicación debe llegar a todos los estratos sociales, ¿ok? ¿Por dónde vamos a comunicar? Ah, ok, vamos a comunicar normalmente por prensa escrita, pero como ya no se estila la prensa escrita, vamos a comunicarnos por radio, vamos a comunicarnos por televisión o ahora se utilizan las redes sociales. Entonces, esta comunicación debe ser dirigida no solamente por los medios mencionados anteriormente, sino también por las redes sociales. Y así, ¿qué sucede? Llegamos a una comunicación general, digamos, a una comunicación a satisfacer la comunicación o las necesidades de todos, tanto de forma individual como de forma grupal. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Vamos a ver, ¿qué nos dice la siguiente diapositiva? Muy bien, las cuatro funciones principales. ¿Cuáles van a ser las cuatro funciones principales de la comunicación? Dice, transmisión de datos y hechos, ¿no? Se busca transmitir datos. Voy a tomar de ejemplo aquí el noticiero, los noticieros, las noticias que habitualmente las vemos en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Ok? ¿Qué dicen las noticias? ¿No? Las noticias dicen que deben comunicar datos, que deben comunicar hechos, que deben transmitir situación, ¿no? Muy bien. Nos transmitieron o nos comunicaron que había fallecido el Papa. ¿Ok? Asimismo, nos transmiten que
ya existe un nuevo papa, ¿no? Eso es un ejemplo. ¿Sí? Las noticias no solamente deben transmitir o deben dar a conocer las situaciones complicadas, las situaciones difíciles, ¿no? Sino también hechos en donde la sociedad vea que se está trabajando, ¿no? Que se está buscando el bienestar, ¿ya? Eso es encargado en lo que respecta al noticiar, ¿no? Hechos, los sucesos, los acontecimientos. Perdón, un momentito, déjenme conectar que me estoy quedando sin batería. Los acontecimientos, ¿no? Los reportajes, los documentos. Ahora, si nosotros hablamos acerca de las noticias, también es importante mencionar de que existen muchos pseudo noticieros, ¿ok? Ahora, cualquier persona que tiene un celular y está conectado a internet, se cree reportero, se cree periodista, se cree noticiero, ¿no? Entonces, es muy importante considerar y recordar este punto. ¿Por qué? Porque en la noticia, el reportaje es preparado de tal forma que se buscan argumentos, se buscan documentos, se buscan validaciones de datos, ¿no? Se busca un bienestar social al dar a conocer ciertas noticias. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos decir, por ejemplo, el otro día vi en redes sociales un anuncio que decía que Michael Jackson estaba vivo, que no estaba mal, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Simplemente dar una noticia que no tiene veracidad, ¿no? ¿Para qué? Para ganar seguidores. Y eso es lo malo que sucede en la actualidad, ¿no? Esta función informativa no puede ser malinterpretada, no puede ser interpretada de tal forma que solamente va a beneficiar a unos y no a los que realmente debe beneficiar. Otra de las funciones que nos hace mención aquí es la persuasiva. ¿Ok? Muy bien, ¿qué quiere decir esto? La comunicación, la función principal, es que debe influir en actividades y comportamientos, ¿no? En publicidad, en propaganda, en discursos. Todo esto debe tener o debe ser lo más objetivo posible. ¿Ok? Aquí hay parámetros muy delicados y muy controversiales, ¿ok? Porque nosotros estamos viviendo en una realidad que no es la realidad no es la mejor realidad que se puede presentar, ¿no? Lamentablemente se ha trabajado para buscar un desprestigio a todo nivel, ¿no? Que la juventud de ahora no sabe en qué creer y es justificada, ¿no? Porque como el Internet permite que la noticia se conozca en segundos, no hay un espacio para reflexionar qué tan perjudicial o qué tan ventajoso o qué tan persuasivo va a ser esa noticia. Y simplemente se busca ser el primero en dar la comunicación creyendo de que por ser el primero voy a tener más visitas y ahora todo se lo mide o se lo quiere medir por likes, ¿no? Entonces es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación oficial tiene que pelear indirectamente con los medios de comunicaciones piratas por una fidelidad de clientes. Pero lamentablemente, en el transcurrir del tiempo, algunos medios de comunicación se han desacreditado. Y vamos a ver que esta actividad o esta función persuasiva en algunos casos no va a ser considerada adecuadamente, ¿no?
Bien, les voy a hablar de casos, de ejemplos, tanto buenos como malos, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos que, ¿por qué es importante mantener un régimen que no sea dictatorial, ¿no? De elección popular? ¿Por qué es importante mantener un régimen de elección popular, ¿no? Porque al tener un régimen de elección popular, todos tenemos derecho y tenemos derecho a informar lo que suceda, ¿no? Consideradamente o desconsideradamente. Cuando nosotros estamos en régimen dictatoriales, esta comunicación va a ser persuasiva, pero va a ser persuasiva a favor ¿de qué? De los dueños de la patria, del régimen dictatorial. ¿Ok? Y no vamos a tener una información verídica, vamos a tener una información que el régimen dictatorial quiere que se dé a conocer. ¿Qué es lo que sucede en situaciones totalmente contrarias, ¿no? Cuando la elección es democrática, se procura o se recomienda, ojo, no estoy diciendo que es lo que sucede ahora, ni lo que sucedió antes, ni lo que quiero que suceda. Es como formalmente se deben dar las cosas, ¿sí? Se recomienda que la comunicación, que los dueños de la comunicación, de los medios de comunicación, perdón, sean personas o sean grupos de personas apolíticos, ¿no? Que no dependan de un flujo populista o de un flujo político o politiquero. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la persuasión no decline a algún punto o a algún lado indirectamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Función de entretenimiento. Ah, la televisión pública. ¿Cuál es el entretenimiento de la televisión pública? Bueno, eh, en la actualidad veo poca televisión pública en donde se veía entretenimiento, ¿no? Yo dejé de ver hace unos 10 años atrás televisión pública, ¿no? ¿Y cuál era el entretenimiento que teníamos hace 10 años atrás? No es por menospreciar a ningún canal ni por darle créditos a ningún otro, pero un programa traía un entretenimiento o traía un canal, perdón, traía un programa extranjero que baila, que canta, que hace ejercicio, traía un programa extranjero. Este canal que invertía buena cantidad de dinero en traer esa franquicia, los primeros meses tenía un rating elevado. ¿Sí? Pero ¿qué sucedía con los otros canales? Los otros canales veían que el entretenimiento el rating lo estaba teniendo ese canal y adquirían franquicias similares a lo mismo. Entonces, llegaba un momento en que era la misma hora y todos los canales daban un entretenimiento similar. O todos eran bailes, o todos eran cantos, o todos eran competencias. Pero en la mayor parte de canales el entretenimiento de la televisión pública era el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿No? No hay una diversión, no hay un esparcimiento, no hay programas, ¿ok? No hay películas, no hay música, no vamos a tener la función de entretenimiento. ¿Por qué? Porque todos los canales dieron lo mismo, ¿sí? Es complicado este asunto, al menos en el Ecuador, porque nosotros hace 20 años atrás, hace 25 30 años atrás, solamente teníamos 10 canales, 12 canales. ¿Mm? Entonces,
no había mucho entretenimiento, ¿ok? Mientras que en otras partes del mundo ya tenían ciento y pico de canales y sí tenían la función de entretener. ¿Ok? Muy bien. En todo caso, ese es un ejemplo que sucedió hace 20 años atrás, como les estoy haciendo mención. En la actualidad, pues, tenemos la televisión pagada, en donde esta comunicación sí nos va a dar el entretenimiento, sí nos va a dar la función de entretenimiento, de diversidad. ¿Ok? Nos va a dar programas, nos van a dar películas, y nos van a dar música en distintas plataformas, de distintos colores y sabores. ¿Ok? La comunicación en este campo, en la actualidad, sí tiene una diversificación importantísima, ¿no? Desde la llegada del Internet, desde la llegada de la parte de la web, nosotros vamos a tener que la comunicación pues va a entretener pues a todo el mundo, ¿no? Vamos a conocer lo que pasa, vamos a ver los programas que tienen en Corea, en Japón, que tienen en Arabia, aquí, sin necesidad de movernos, ¿no? Ok. Y tenemos, no por ser la última, la menos importante, la función de cultura, la transmisión cultural. ¿Qué significa esto? Aquí nosotros tenemos la función de transmisión cultural, que es preservar y transmitir valores, ¿no? Hace una década existían programas, sí, en donde se hablaba de la identidad cultural. Sí, no lo puedo negar, en efecto, se trabajó algunos programas con este enfoque, ¿no? Lamentablemente no eran atractivos, ¿no? Se dieron, pero no se les dio el seguimiento o no se les dio necesariamente el asesoramiento. ¿Para qué? Para que sean más atractivos de lo que fue. Entonces, la cultura no pudo llegar, no se alcanzó lo que se aspiraba a llegar, ¿no? ¿Cuál es esta función? Esta función debe transmitir el valor cultural. Esta función de la comunicación debe transmitir la educación, las tradiciones, las normas sociales, no de la sociedad extranjera, sino de la sociedad nacional. No con esto me quedo en Ecuador, estoy hablando de forma global. ¿Ok? Si nosotros, tomándonos como ejemplo, tuviéramos programas que transmitieran en realidad la cultura, en la actualidad respetaríamos mucho nuestros valores culturales, nuestras tradiciones. ¿Ok? Nosotros trabajaríamos en función de qué? De prevalecer estas tradiciones que se están perdiendo, que se han perdido, ¿no? Miren, que no sin menospreciar, ¿no? Pero hacemos festejos de países extranjeros en vez de festejar nuestras hazañas, los logros que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? En vez de festejar las fiestas nacionales. Y ese festejo no puede caer en una fiesta en donde la exageración en la bebida o la exageración en la trasnoche traiga a problemas peores, ¿no? Les voy a contar un caso que sucedió hace 25 años atrás, hace 30 años atrás, con Inca Pirca, ¿ok? El festejo del Inti Raymi. ¿Saben cuándo se hace el Inti Raymi? El Inti Raymi se hace el 21 de junio. ¿Por qué? Porque es en adoración al dios Sol. Ahí nosotros tenemos el solsticio, el inicio del solsticio. Entonces, este festejo se lo hacían en Ingapirca. ¿Por qué en Ingapirca? Porque fue la base en donde operó el Inca
en esta parte de Tahuantinsuyo. ¿Ok? Muy bien, entonces, en las ruinas de Ingapirca se hacía el festejo del Inti-Raymi. Venían delegaciones de todo el Ecuador, incluso extranjeras, a darle, a celebrar este solsticio, a celebrar esta fiesta del sol. ¿Ok? Entonces, por el día eran las comparsas, por el día era la danza, por el día era el folclore, ¿ok? Y por la noche era la algarabía. Como llegaban personas de todas partes, me incluyo porque yo también participé de ese festejo, poníamos carpas en cualquier parte de Incapilca, ¿no? No había, hace 25 años atrás, no había un control en el cual te delimite a dónde podías poner la carpa o en dónde debías poner la carpa, ¿no? Simplemente montabas la carpa donde te cogió. Y eso provocó de tal forma que se vaya destruyendo la estructura de Ingamirca. ¿Ok? ¿Y qué sucede ahora? Se prohibió terminantemente que se hagan este tipo de festejos. Ahora el festejo, sí, simbólicamente se hace en Ingapirca, pero en festejo mayor se hace en el Tambo, se hace algunos kilómetros más, en donde llegan todas las delegaciones y se hace todo el acontecimiento cultural importante y necesario. ¿Ok? Pero miren, como a tiempo las autoridades de hace 30 años atrás se dieron cuenta de que este desgaste se iba a producir una pérdida cultural, iba a producir una pérdida de los vestigios que hay, ¿no? Y se hizo los correctivos a tiempo, ¿no? A tiempo porque a tiempo que si nosotros vamos a ver en la Biblia se mantiene como era. Ya no hubo más destrucción. En ese aspecto, esta función de transmitir la cultura funcionó. ¿Por qué? Porque el pueblo entendió de que este es un lugar sagrado en donde no se puede caer en cuestiones que vayan a dañar o a destruir este patrimonio. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Ok, ¿qué nos dice acá? La función informativa. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son las características? Perdón, el objetivo, transmitir datos, hechos y conocimientos. Tiene que tener un lenguaje claro, preciso y objetivo. Los canales, ¿cuáles van a ser? Los medios masivos, instituciones educativas, etcétera. Por ejemplo, para poder tener esta información, esta función informativa, vamos a estar en los noticieros, los periódicos, las revistas, documentales, educativos, informes científicos, manuales técnicos. ¿Ok? Miren, no había hablado acerca de los informes científicos. Eso también es una función informativa, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos descubriendo, acabo de terminar una maestría de comunicación en donde como tema principal de mi tesis busco rescatar por medio de la comunicación, la pérdida de identidad que han tenido, que se tiene en el turismo comunitario. ¿Ok? Entonces, este libro que voy a sacar no es una función informativa. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy narrando la investigación que tuve, cómo se puede hacer o qué medios o qué estrategias se pueden tomar para recuperar esta pérdida cultural que se ha tenido en el turismo comunitario, ¿no? Entonces, estoy dando unas recomendaciones, como resultado de mi investigación, estoy poniendo unos casos de estudios. ¿Para qué? Para darle a conocer a todo el mundo científico de cómo se puede recuperar una identidad dentro del turismo comunitario perdida por la llegada o la presencia durante tantos años de turistas extranjeros, ¿no?
porque ese es un problema que nosotros encontramos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, lamentablemente, como no se ha dado una cultura, no se ha dado una comunicación de la importancia de la cultura, se la ha perdido. Pero con estos hallazgos, que es lo que estoy poniendo en mi libro, estoy dando estrategias para recuperar y fortalecer la identidad cultural. Y así proyectar un turismo comunitario con esta fuerza identitaria. Por medio de estas estrategias se van a crear videos, se van a crear, se van a ampliar comunicaciones que permitan saber en el idioma autóctono de la cultura de estas comunidades que están involucradas en el turismo comunitario, valga la redundancia. ¿Ok? En el impacto social, ¿qué es lo que vamos a tener? Una ciudadanía informada, una adecuada toma de decisiones y el desarrollo del conocimiento óptimo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Muy bien. Vamos a detenernos aquí un momento. Quiero mostrarles un video para avanzar un poquito más rápido de qué es lo que tenemos. ¿Dónde se me fue la plataforma? ¿Aquí está la plataforma? Creo la plataforma. Ok. Acá yo seleccioné unos videos que me parecieron muy importantes, ¿no? En lo que respecta a la comunicación lineal, ¿no? El modelo lineal de Laswell. ¿Ok? Atiéndame un ratito para ver el video y continuamos con la clase. Modelo de Laswell. Publicado en 1948 por Harold Laswell en su artículo Estructura y función de la comunicación de masas. Se trata de un modelo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, los cuales podían ser descritos a partir de responder 5 interrogantes. ¿Quién? ¿Dice qué? ¿A través de qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Es necesario recordar que Laswell habla de la descripción de un acto de comunicación, a diferencia de posteriores modelos que hablan del proceso de la comunicación. También que es posible apreciar la presencia de las concepciones conductistas dominantes en el panorama científico de la época. Dicho esto, la importancia de este modelo es innegable en el desarrollo teórico de la comunicación a nivel mundial. Muy bien. Qué nos dice el video, no? Lo más importante del video es el descubrimiento del Uso de la átomo, ¿no? comunicación. El descubrimiento También que es del posible átomo apreciar la nos presencia de las da concepciones información. conductistas. ¿De qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Es necesario recordar que Laswell habla de la descripción de un acto de comunicación, a diferencia de posteriores modelos que hablan del proceso de la interrogantes. ¿Quién? ¿Dice qué? ¿A través de qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Estos son las preguntas que hace Laswell para mantener su modelo lineal, ¿no? ¿Quién se va a comunicar? Dice ¿qué es lo que está diciendo esa persona que se quiere comunicar? ¿En qué canal lo va a transmitir? Al referirse al canal, no específicamente está diciendo un canal específico de la televisión pública o un canal específico de la televisión privada. Se está refiriendo a que si es por medio de un canal escrito, por medio de periódicos, por medio de televisión, por medio de radio, por medio de redes sociales, a ese tipo de canal se está refiriendo, ¿no? ¿A quién se va a dirigir? Y cuál sería el efecto, con qué efecto quieres comunicar, ¿no? Muy bien. ¿Por qué?
¿Por qué tomo el video y por qué lo paralizo? Porque a raíz de estas preguntas que genera el modelo lineal de Laswell, vamos a formular las actividades que se van a desarrollar, unas actividades que están puestas en la plataforma, ¿no? Relacionadas justamente a buscar a quién informar, qué decirle, en qué canal, ¿qué? ¿Cuál es a quién se le va a dar y con qué efecto se va a tener? En la plataforma, Diana, vas a encontrar que existen dos actividades, dentro de las cuales hay un caso, hay una resolución de caso, ¿ok? Entonces, como ejemplo, vamos a tomar, o se tomó, lo que ocurrió en el 2019, en la pandemia, ¿no? El COVID del 2019. Entonces, en relación a lo que sucedió, vamos a responder estas preguntas. ¿Ok? ¿Quién fue el encargado de comunicar? ¿Qué, qué decía o qué dijo o qué debió haber dicho el mensaje? ¿Ok? ¿Cuáles fueron los canales por donde se transmitió la noticia? ¿A quién se transmitió la noticia? ¿Y cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el efecto que dio el conocer esta noticia? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en relación al modelo lineal de Loxwell, vamos a resolver la actividad que está proyectada, que está programada en la plataforma. ¿Ok? Y vas a resolver el caso del COVID-19, ¿no? Consideré este acontecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información respecto a él, ¿no? Entonces no va a ser complicado conseguir la información. La información está muy rápida de conseguir, ¿ok? Pero lo que sí es la reflexión, porque no quiero que el deber se responda transmitiendo el mensaje del sitio que estás leyendo, sino desde la perspectiva vivida. ¿Ok? O sea, el análisis que debes hacer, Diana, debe estar reflejado a lo que tú viviste en el proceso de COVID. Según tu criterio, quién debió haber dado la noticia, eh, y resolver o contestar el resto de las preguntas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, hemos trabajado el día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Ya una vez que se cargue la clase, pues la voy a subir a la plataforma para que pueda acceder y a conectarse en el momento que necesite. No, bueno, por mi parte, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.